Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2, nuestra parte 2, donde estamos realizando a nuestro hombre araña. En la parte 1 ya tuviste que haber tejido todo esto que ves aquí en cámara. Aquí tengo la cabecita con los ojitos ya ubicados y la naricita con la aguja lanera y el hilo que nos quedó de la abertura de arriba. Al cerrarla la pasamos para el frente y le hacemos unas cuantas pasaditas abarcando 3 puntos, una ronda debajo de nuestros ojos y así tenemos todo nuestro cuerpo ya terminadito. Esto lo hicimos en la parte 1 que te voy a dejar aquí arriba como sugerencia, o en la descripción del video encuentras el enlace para que vayas y lo realices si estás viendo esto por primera vez. Si no, continuemos entonces y vamos a continuar en esta parte 2 realizando su cabello. Antes de comenzar con el cabello, quiero enseñarte a hacer las orejitas, que es algo que nos faltó en tutorial parte 1. Vamos a realizar con el hilo piel, con el mismo que hicimos la cabeza, las orejas. Dentro de un anillo mágico solamente introducimos 6 puntos. Cuando los tengas dentro del anillo, hacemos una cadena al aire y cortamos la hebra larguita para coser a la cabeza. Y jalamos de la hebra corta cerrando nuestro anillo mágico. Vas a realizar 2 exactamente iguales y ya tendríamos nuestras orejas. Las vamos a dejar a un lado y continuamos con el cabello. Vamos ahora a realizar el cabello con hilo café. Yo escogí este café que no es tan oscuro, es un poquito claro como un castaño. Y vamos a realizar dentro de un anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y pasamos a la ronda 2. Esta es la base del cabello, esto va a ir incrustado en la cabeza. Vamos a realizar rondas de aumentos hasta obtener el ancho deseado. Vamos a hacerlo en orden, los aumentos van en orden. La segunda ronda vamos a realizar aumento en todos los puntos, o sea, haremos 6 aumentos para tener en total 12 puntos. De esta manera vamos a ir tejiendo hasta tener los 6 aumentos. Listo, pasamos a la ronda 3. En la ronda número 3 vamos a realizar un patrón, una secuencia. Vamos a hacer esto en todas las rondas. En cada ronda vamos a repetir una secuencia o un patrón para completar y terminar cada ronda. En esta ronda 3 el patrón va a ser aumento y un punto, o un punto y un aumento, que es lo mismo. Aumento y luego tejo un punto solo. Y esto lo repito toda la ronda. Aumento y luego un punto solo. Y así voy a ir repitiendo este patrón toda la ronda hasta que la termine. Aumento y luego un punto solo. Cuando termines esta ronda 3 te deben de quedar 18 puntos en total. En la ronda 4 te voy a dar las indicaciones para cada una de las rondas, el patrón que vas a realizar. Esta es la ronda 3 que terminé, pasarías a la ronda 4. En la ronda 4 vamos a realizar el patrón de aumento y 2 puntos. Lo repites y te quedan en total 24 puntos. En la ronda número 5 vas a hacer el patrón de aumento y 3 puntos. Lo repites y te quedan en total 30 puntos. En la ronda 6 vas a hacer aumento y 4 puntos. Repites ese patrón y te quedan 36 puntos. En la ronda 7 vas a hacer aumento y 5 puntos.
lo repites y te quedan en total 42 puntos. La ronda 8 vas a hacer aumento y 6 puntos, lo repites hasta finalizar y te quedan 48 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda 8. Cuando llegues a la ronda número 8 se va a ver de esta forma. Vamos ahora a trabajar rondas desde la ronda 9 en adelante de solo punto sobre punto. Ya no vamos a hacer más aumentos. Tenemos 48 puntos y vamos a trabajarlos de acá en adelante sin aumentos. Los mismos 48 puntos. Desde la ronda 9. Voy a poner un marcador, que es este hilo de acá adentro. Y ya les indico cuántas rondas deben tejer desde la ronda 9 en adelante. Vas a tejer en total 11 rondas hasta la ronda número 19. Y vamos ahora a trabajar las tiras de cabello. Vamos a tejer 8 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a devolvernos realizando 7 medias varetas o punto bajo alto por toda la tira del cabello, por toda la tira de cadenas, hasta llegar a la base, de esta forma. Cuando llegamos a la base, ya aquí terminé, cuando llegamos a la base vamos a saltarnos un punto. Este es el punto donde sale nuestra tira de cadenas. En el siguiente no hacemos, sino en el siguiente. Nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Y repetimos. 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Desde la segunda nos devolvemos haciendo exactamente lo mismo, 7 medias varetas. Vamos a realizar 5 tiras de cabello como esta. Cuando ya tengan las 5 tiras de cabello, vas a hacer puntos deslizados por toda la ronda, todo alrededor, hasta que llegues. Vas a contar 11 puntos antes de donde iniciaste las tiras de cabello. 11 puntos y ahí te detienes y volvemos a repetir las 5 tiras de cabello. Vamos a hacer puntos deslizados hasta llegar a ese punto y repetimos las 5 tiras de cabello. Así queda nuestro cabello ya con las 10 tiras, 5 de una parte y 5 del otro lado. Lo voy a ubicar con alfileres en la cabeza y les muestro cómo lo vamos a coser con la hebra larga que siempre dejamos para coser nuestras piezas. Vamos a ubicar con alfileres. Siempre les sugiero mucho que tengan alfileres para poder sujetar cada una de las tiras y que nos queden en el lugar indicado. Primero quiero mostrarte cómo coser las orejitas. Las orejitas las vamos a coser unos 5 puntos después del ojo en la dirección, en la ronda que está justo en todo el centro de nuestro ojo. En esa ronda, 5 puntos más atrás, ponemos nuestra orejita abarcando 3 rondas hacia abajo. De esa forma. Vamos a ubicar las tiras de cabello con alfileres de la siguiente manera. Vamos a ubicar al costado, a nuestra parte derecha, vamos a ubicar solamente 3. Como ven, solamente las puse hacia un ladito, hacia atrás con alfileres. Las demás vamos a ubicarlas como en zigzag, ¿listo? Dándole un poco de volumen a nuestras tiras de cabello. Una de las tiras va hacia atrás y la otra, la anterior, va montada sobre ella. La segunda, contando de aquí hacia allá, la puse hacia atrás y la primera la puse montada sobre la anterior. Así voy a hacer con todas. La segunda la pongo bien estirada y la anterior a esa la pongo montada sobre ella. Igual hice con esta y terminamos con una detrás de la orejita. Así vamos a hacerlo dándole un poquito de volumen. Si ven, quedan estas un poquito levantadas porque las cosemos con una puntadita sobre la anterior o la siguiente
tira de cabello y nos da un poquito de volumen. Vamos a hacerlo así, vamos a coser y también vamos a coser todo el borde del cabello por la parte de atrás. Así que vamos a hacerlo y vamos a comenzar ahora con el rojo a hacer nuestra máscara. Para nuestra máscara vamos a repetir con el hilo rojo las mismas rondas desde la 1 hasta la ronda 8 que hicimos del cabello. Exactamente igual al cabello hasta la ronda 8, donde hicimos 6 puntos y un aumento, o aumento y 6 puntos. En la ronda 9, cuando ya tengas esto repetido del cabello, en la ronda 9 continuamos con aumentos. Vamos a hacer 7 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Repetimos eso toda la ronda hasta terminar y en la siguiente ronda vamos a hacer 8 puntos y un aumento. Es el patrón para esta y para la otra. Primero esta con 7 aumento y la siguiente con 8 puntos aumento. Aquí tenemos ya hasta la ronda donde hicimos 8 puntos, un aumento. Tenemos 60 puntos en total. Vamos a trabajar estos mismos 60 puntos hasta alcanzar el largo deseado de nuestra máscara. Es importante que la vayas midiendo, que se la vayas colocando cuando tengas la altura promedio. Igual ya te digo cuántas rondas voy a tejer para que nos queden igual. ¿Listo? Vamos a ir tejiendo estos mismos 60 puntos. He tejido en total 17 rondas y la medí y me quedó perfecto. Me queda hasta el borde del rostro. He tejido desde la ronda 11 hasta la ronda número 27 y se va a ver así. Ahora en la ronda 28 vamos a tejer unos cajoncitos para introducir nuestro cordón y ajustar nuestra máscara. Vamos a hacer un punto, una cadena y saltamos en la base un punto. Ese es el patrón. Un punto, una cadena, saltamos en la base un punto y en el siguiente continuamos. Y así vamos a repetir. Vamos a hacer estos cajoncitos por toda la ronda número 28. Saltando un punto en la base y haciendo una cadena al aire. Para la ronda 29 vamos a realizar normal una ronda de punto bajo y el punto que vamos a hacer en la cadena lo vamos a introducir en el cajoncito, ¿vale? Un punto en la cadena o dentro del cajoncito y el resto normalito. Así queda el borde y terminado de nuestra máscara. Luego vamos a cortar la hebra, dejamos una hebra larguita para poder esconder dentro de nuestra máscara con la aguja lanera y vamos a tejer una con hilo aparte del mismo color. Vamos a tejer 80 cadenas al aire. ¿Listo? Tejí 80 cadenas al aire como un cordoncito y lo vamos a pasar por en medio de nuestros cajoncitos con ayuda de nuestra aguja. Entonces vamos a ir pasando de un lado al otro por los cajoncitos. Si deseas, esto es opcional, esto es como te guste, puedes pasarlos por cada 2 cajones o por cada cajón como un zigzag, como más te guste. Lo vamos a ir pasando de esta forma. Ya introduje el cordoncito por los cajoncitos y para colocar en nuestro rostro simplemente lo introducimos en la cabeza, jalamos de la cuerdita por detrás y se va cerrando nuestra máscara. Así será el uso que le daremos. ¿Listo? Para que se pueda quitar y poner y quede ajustadita a su rostro. Vamos ahora a dejar a un lado y vamos a conseguir, yo en este caso los ojos los estoy haciendo de tela fieltro. Ustedes lo pueden hacer de, bueno, como le llamen en su país a la tela de este color, o lo pueden hacer en foamy, en cartulina o aún mismo tejidos también lo pueden hacer. Yo los voy a pegar con un pegamento especial para tela. Hacemos la figura de una gota
como una gota de agua, si te fijas es una gota de agua, y la giramos y nos quedan los ojos. Vamos a hacer esas gotas de agua. La blanca va a ser un poquito como medio centímetro más pequeña que la de color negro para que el negro nos resalte, ¿listo? Y la otra exactamente igual, del mismo tamaño, y lo vamos a pegar justo encima de nuestra máscara. Ya les indico, miren, de esta forma, con la parte circular hacia abajo y la parte de la punta, la puntiaguda, hacia arriba. Vamos a pegar esto, voy a pegar esto. Vamos a hacer también otros detallitos, la parte de la araña en el pecho, también del mismo material lo voy a hacer. Y ya les muestro cómo nos queda y los detallitos adicionales que le vamos a realizar. Quiero mostrarte cómo vas a hacer el bordado de su rostro, las cejas, los ojos y su boca. Con el mismo color, el hilo café que utilizamos para su cabello, vamos a hacer 3 rondas por encima del ojo, una pequeña línea atravesando 4 puntos. Desde arriba de la ronda hasta la parte baja de nuestra ronda. En el ojito vamos a hacer una línea blanca que siempre les he enseñado en mis tutoriales de bordado de ojos. Desde el centro del ojo en la parte de arriba hasta la parte de abajo de nuestro ojo, pero la parte externa del ojo, ¿listo? Y 2 lineecitas cafés desde la parte interna hasta abajo de la misma ronda donde termina el lateral del ojo. Lo vamos a hacer en ambos ojos y la boquita la hacemos 3 rondas debajo de la nariz. Y yo en esta ocasión lo hice con una pequeña variación, no siempre la misma boca, sino una sonrisita. Entonces hice 2 lineecitas de arriba abajo. He decidido su rostro no maquillarlo ni echarle rubor, pues mi hijo no le gusta que le maquille sus personajes o sus muñequitos, no le gusta, pero puedes hacerlo si lo quieres hacer, lo deseas hacer, puedes hacerlo en sus mejillas, ¿vale? Aquí quiero mostrarte cómo hice la araña en su pecho, que es lo único que voy a hacer en todo su cuerpo. Si tú quieres hacerle líneas con hilo, lo puedes realizar. Yo he realizado esta pieza central, como les indiqué anteriormente, con el mismo fieltro con que realicé los ojos de la máscara. Y ya la parte de las patitas de la araña lo hice con hilo de costura normal de coser ropa. Lo enhebré 4 veces, tiene 4 hebras. Este hilo tan delgadito que es, lo hice con 4 hebras en la aguja para que se viera un poquito más grueso y se alcanzara a notar. Les voy a dar las indicaciones en las líneas, en qué rondas nos vamos a ayudar por las rondas para que nos quede bien pulidas nuestras patitas de la araña. Como puedes ver, y te puedes ayudar pausando el video y ampliando la imagen para que puedas ver muy bien, le hice 2 patitas hacia arriba y 2 patitas hacia abajo en cada lado. Hacemos una línea abarcando 2 puntos desde el centro de nuestra pieza en fieltro, luego 2 rondas hacia arriba, ya nos queda la primera patita. Luego la interna la debemos hacer un poco más pequeña, abarcando solo un punto y subiendo a la misma altura de la primera patita. Lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo, una patita más hacia afuera y la de adentro un poco más pequeña. Lo mismo vamos a hacer del otro lado de nuestra araña, en este costado. Volvemos a repetir. ¿Qué te sugiero? Que te ayudes mucho con los alfileres, siempre te lo he dicho. Colocas alfileres donde quieres que termine las patitas y allí nos quedan alineadas tanto de este lado como del otro lado, ¿ok? En la misma ronda en que terminas las patitas debes terminar las del otro lado para que nos quede exactamente iguales, si no nos quede unas patas de este lado más largas y las otras más cortas. Ayúdate mirando en qué ronda terminaste las otras y en esa misma ronda terminas las demás. Es muy sencillo de realizar, la verdad solamente necesitas mucha paciencia y mucho amor. Para la parte de la máscara, una de las sugerencias que te doy es que el bordado con el hilo, esto lo hice con el mismo hilo que te indiqué anteriormente para la araña en su pecho,
este bordado de hilo lo hagas cuando ya los ojos han pegado, secado con un muy buen tiempo para que no se nos despeguen. ¿Listo? Cuando ya esto esté seco y bien ubicadito y ya bastante sequito, podemos trabajar lo que es el bordado con hilo. Aquí puedes también detener un poquito el video, pausarlo y mirar con detenimiento las líneas. Te las voy a explicar. Es algo muy sencillo. Simplemente es con el hilo y la aguja hacer las líneas y las marcas. Por dentro va a quedar un poco con los nudos y demás, pero eso va internamente, no hay problema. Solamente debemos anudar bien y cortar muy bien. Si ves que el hilo no te alcanza para todas las líneas, vas enhebrando nuevamente y vas haciendo nudo y volviendo a enhebrar. Primero vamos a marcar las pautas. Vamos a hacer una línea. Yo la comencé desde, este es el anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5. 5 rondas dejé sin trabajar y desde ahí empecé a hacer la primera línea toda traviesa por en medio de los ojos hasta donde termina o donde están nuestros cajoncitos. No los vamos a tocar porque por aquí pasa el cordón. ¿Listo? Hasta aquí hacemos la línea central, luego hacemos desde el centro de nuestros ojos hacia arriba, entonces del centro de los ojos una hacia un costado y la otra hacia el otro costado. Lo mismo hacemos en los laterales. Mira, yo saqué por aquí y la saqué por aquí también, porque está aquí en el centro, atravesamos una línea completa hasta acá. Lo mismo hago los laterales hacia abajo y hacia abajo, ¿vale? Hice una de donde termina el ojo hacia arriba y otra del otro extremo. Y lo que vamos a hacer, y estas obviamente que atraviesan de arriba hasta abajo, ¿no? Y lo que vamos a hacer ya para terminar, como para darle un acabado de telaraña, es unos piquitos dentro de las marcaciones que ya hicimos o los triángulos que ya hicimos, ¿vale? Hice unos triángulos en medio de cada espacio. Si puedes ver y apreciar, en cada espacio que hicimos triangular hice otro pequeño, ¿listo? Con la punta hacia adentro. Me refiero que el triángulo va de esta forma, no al revés, no hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Estás mirando mi dedo cómo le marca la pauta? ¿Listo? Aquí 1, 2, 3 y 4. Hacia arriba, ahora hacia abajo, al contrario, entonces ahora hacia arriba, 1, 2, 3 y 4. Pero estas marcaciones las hacemos cuando ya tenemos las principales hechas, que son las que te marqué, que es como un asterisco. Y así queda nuestra máscara. Ya después, con la ayuda de nuestro hombre araña y bien abierta nuestra máscara, la abrimos muy bien. La colocamos con mucha facilidad sobre nuestro hombre araña y jalamos de su cordoncito de la parte de atrás. Mira, jalamos y ahí ya se cierra nuestra máscara y queda nuestro hombre araña con su máscara de quitar y de poner. Bueno, mis chicas, espero que hayan disfrutado y sé que les ha quedado súper lindo ese hombre araña, que lo van a disfrutar muchísimo. Es un patrón que he creado con mucho amor para ti, para que lo puedas compartir, disfrutar, también poder regalar o vender si lo quieres hacer. Espero que te haya gustado tejer junto conmigo, que te hayas suscrito ya al canal para que puedas tejer muchos más diseños junto conmigo. También que le des me gusta, que comentes, que compartas para que podamos seguir con los tutoriales. Y recuerda que el patrón también lo encuentras descargable en mi página de Ravelry. Recuerda que ahí puedes descargarlo, apoyar mi trabajo y podemos guardarlo en el correo electrónico para una siguiente oportunidad, para que lo puedas volver a tejer sin necesidad de volver a mirar este video. Así que espero que lo disfrutes. Etiquétame cuando subas la fotico para podértelo ver. En la descripción están todas mis redes sociales. Por allá las espero en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todas. Por allá las espero y los espero. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.